Bueno, ahora sí, ahí estamos viendo cómo van haciendo las presentaciones. Ya estamos todos y todas quienes deberíamos estar. Bienvenidos a el curso de Planificación Estratégica y Gerenciamiento para la Asociatividad. La intención es que nos pueda brindar unas palabras de bienvenida a este espacio de trabajo, de capacitación y de encuentro Pablo Berkovich, nuestro subsecretario de la Productividad y Desarrollo Regional PYME. Así que, Pablo, te doy la palabra. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes a todas, a todos. Primero, obviamente, agradecer a la Universidad Tecnológica Nacional, nuestra contraparte, la UTN, para este trabajo de generación de capacidades que tanto necesitamos. Agradecer, por supuesto, también al equipo de la CEPIME, particularmente de la subsecretaría y muy particularmente al equipo de Florencia. Venimos desarrollando justamente capacidades productivas en territorio. Estamos convencidos que tenemos que tener una agenda de productividad, así lo quiso el ministro Matías Culfas, el secretario Guillermo Meredith, cuando crearon esta subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional, que no existía y que viene justamente a generar un acompañamiento integral de todas las unidades productivas para que puedan llegar a instancias de productividad en algunos ejes que nosotros consideramos estratégicos. Ese acompañamiento obviamente empieza con la generación de capacidades, con capacitaciones como esta, sigue con asistencias técnicas, estamos lanzando, bueno, primero estamos a punto de implementar una serie de asistencias técnicas muy, muy importante en las próximas 2 semanas, que fue una convocatoria que cerramos hace muy poquito, y para el año que viene estamos pensando desarrollar esa agenda de asistencia técnica de manera muy fuerte, también siguiendo ese camino de productividad y ese acompañamiento integral. Queremos trabajar con financiamiento, por supuesto, para aquellas unidades productivas que lo necesiten, y después tenemos por último una agenda de promoción y de posicionamiento que no solo va a servir para posicionar a aquellos productos en el mercado interno, sino por supuesto en el mercado externo. Es importantísimo, yo no quiero robarles mucho tiempo, los voy a dejar con Florencia y con todo el equipo, pero no quiero dejar de nombrar la importancia de tener una estrategia de productividad. Y en esa estrategia de productividad, el plan estratégico de asociatividad es muy importante. Digo, nosotros siempre decimos que no queremos contar casos disociados, ¿no? Que no queremos contar casos de éxitos. En ese sentido, la propuesta de trabajar con un eje temático tan importante como la asociatividad va en el sentido de generar impacto a nivel sectorial, a nivel territorial también. Hoy particularmente estamos lanzando a las 5 de la tarde, después van a ver obviamente las repercusiones de eso con el ministro y con el secretario, un plan muy ambicioso de desarrollo exportador federal PYME, que justamente se recuesta en las capacidades que hay en territorio. Y esto mismo queremos hacer generando capacidades asociativas en territorio. Hemos hecho una convocatoria interesante, contamos obviamente con ustedes para poder fortalecer estos grupos que hemos seleccionado. Vamos a trabajar, la idea justamente es trabajar con 50 planes estratégicos sólidos, que este curso termine de manera muy, muy tangible, digo, muy concreta, ofreciendo 50 planes estratégicos sólidos en diferentes regiones, digo, se presentaron y se seleccionaron proyectos de todas las regiones productivas del país, de todas las regiones del país. Estamos muy contentos con eso, son proyectos de 17 provincias, los hemos ido a buscar, hemos pedido por favor que se presenten, hemos trabajado muchísimo en esta convocatoria para poder tener y contar en un futuro un impacto a nivel federal. Y también a nivel sectorial, veo que los proyectos seleccionados corresponden a sectores vinculados a petróleo y gas no convencional, minería, es un sector que por supuesto nos importa muchísimo, todo lo que tiene que ver con energías renovables, el sector TIC para trabajar, por supuesto, con una agenda de transformación digital de 4.0 que nos importa muchísimo, alimentos y bebidas, todo lo que sea el agregado de valor en ese sentido, bueno, ni hablar de toda la agenda metalmecánica, incluyendo, bueno, naval, ahí veo también algún proyecto de salud, de equipamiento médico, a las claras quedó que es un sector absolutamente estratégico en todo lo que fue la mitigación del virus, pero sobre todo también por el alto grado de incorporación de herramientas de innovación y diferentes tecnologías. También
vemos algún clúster de diseño, que es una agenda que a mí particularmente me apasiona muchísimo. Así que, bueno, yo únicamente decirles que esta agenda de asociatividad se enmarca en la agenda más general de productividad, que trabajemos esa agenda de productividad, realmente al país le hace falta, tenemos el talento necesario, tenemos el entramado productivo necesario para hacerlo, diversificado en todo el país. En todo caso, hay que generar estas cuestiones que estamos trabajando, que es un fortalecimiento institucional, es un trabajo en territorio, para después contar un verdadero impacto a nivel federal y a nivel sectorial. Cuentan con nosotros, cuentan con todo el equipo, ahí veo gente muy, muy capacitada en este tema, está ahí el amigo Esteban Casín, bueno, todo el equipo de Florencia, Paula Bordese. La verdad es que cuento con todo el trabajo que va a hacer la UTN con nosotros, cuenten ustedes con la CEPIME, y bueno, esperemos que podamos contar en 2021, a principios de 2021, ya los resultados de este gran curso que estamos a punto de iniciar. Muchísimas gracias y vamos para adelante con esta agenda tan importante. Bueno, Pablo, muchas gracias por tus palabras, por estar presente. Te vamos a despedir porque estás con una agenda cargada, en particular considerando el evento de las 17, así que muchas gracias por haber estado presente. Habiendo escuchado las palabras de nuestro subsecretario, la intención es que ya podamos entrar de lleno a lo que es este curso de capacitación, que como bien menciona Pablo, la intención es que la capacitación no sea una acción disociada, sino sea parte de este plan estratégico de asociatividad. En ese sentido, toda la política pública vinculada al fomento de la eficiencia colectiva tiene un eje central en poder promover, mejorar, fortalecer las capacidades de gerenciamiento de aquellas personas que se constituyen en los grupos asociativos como referentes o coordinadores de esos espacios de empresas que deciden trabajar en forma conjunta para resolver problemáticas, para innovar, para mejorar su productividad, para acceder a nuevos mercados. La intención es poder utilizar este espacio de curso para, por un lado, que se puedan enriquecer de contenidos, saberes, estrategias que van a poner a disposición el equipo docente que está a cargo de llevar adelante este curso en la cabeza de Sergio Pérez Rossi, que ahora lo voy a presentar, y que también sirva como espacio de networking, de generación de redes, para poder propiciar una política de asociatividad desde el Estado Nacional que se construya en diálogo con los actores territoriales que están día a día peleándola, intentando construir, intentando parar este tipo de estrategias. Así que los y las invito a eso, a encontrar en estos Zooms, cuando hagamos los encuentros sincrónicos, y también en el espacio que habilitaremos en el campus virtual, que ahora les voy a contar, un espacio de encuentro, de riqueza, de intercambio. Nos interesa muchísimo la voz de los territorios y de los sujetos productivos para mejorar y promover las políticas para su fortalecimiento y para el desarrollo productivo nacional. Hecha esta intervención, simplemente lo que quería mencionarles es que ayer con los y las referentes con las que dialogábamos telefónicamente surgían muchas consultas alrededor de este curso. Contarles que es un curso que va a tener por un lado un componente teórico con encuentros sincrónicos de trabajos que van a ser 4 de acá a fin de año, y ahora en una próxima filmina les vamos a contar esas fechas, pero que esos encuentros sincrónicos van a estar acompañados por material de trabajo y por espacios de tutorías y acompañamiento que les van a ir permitiendo pimponear, mejorar, promover esos planes estratégicos de asociatividad con personas que hemos encontrado como referentes en la temática y nos parece importante ponerla a disposición. Este vínculo Sistema Universitario Nacional, consultoría, pymes y Estado Nacional para poder promover una estrategia de productividad y competitividad. Dicho esto, contarles que después del encuentro de hoy, porque no los queríamos abrumar, van a estar recibiendo por correo electrónico un mail nuestro en donde va a, por un lado, estar el acceso al campus, que es nuestro espacio virtual, en donde van a encontrar toda la documentación, archivos, casos, estudios que van a complementar este curso. Van a ingresar a ese link que figura ahí en la pantalla con usuario y contraseña. El usuario en general es el quit sin guiones, y la contraseña les va a llegar en ese correo electrónico.
Eso les va a permitir ir siguiendo el trabajo en los encuentros que no sean sincrónicos. Para que ya se puedan agendar, porque ayer surgía mucho en los llamados telefónicos que estuve haciendo, la intención es tener de acá a fin de año 4 encuentros de trabajo en formas sincrónicas para abordar cada uno de los módulos de la capacitación. Allí están las fechas, hoy es el primero, el próximo será el miércoles dentro de 15 días, el 25 de noviembre, el que sigue dentro de 15 días, el 9 de diciembre, y para que, bueno, no nos agarre el brindis navideño, hemos corrido una semanita pegada a la otra, el 16 de diciembre será el último encuentro. El resto de la información de cómo se va a llevar adelante el curso y la introducción conceptual del mismo, ya la voy a dejar a cargo del equipo docente, que está conducido por Sergio Pérez Rossi, director de la Maestría de Desarrollo Territorial de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, y todo el equipo docente y de trabajo, que es un equipo muy sólido y con el que tenemos mucha expectativa de generar un camino de formación rico para todos y todas quienes están participando en el día de hoy. Sergio, te doy la palabra, muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Buenas tardes, gracias Florencia, muchas gracias. Un saludo a través tuyo a todo el equipo, ese lindo equipo que conducís. Un saludo también, un agradecimiento a Pablo Berkovic, el subsecretario, y también a Guillermo Merediz por saludando la iniciativa más allá de nosotros. Digo, es saludable señalar que una iniciativa donde se articule la universidad con el Estado y el sector privado, como ya lo decía el axioma del viejo triángulo de Sábato, de alguna manera intentamos expresarlo en esta actividad. Y bueno, bienvenido por supuesto todos los referentes de los grupos asociativos en la geografía argentina que están representados aquí, como para que podamos trabajar juntos y aprender entre todos de esto, y poder llegar a fin de año y más prolija y puntualmente a febrero con un producto tangible final terminado luego de ese recorrido que decía Florencia. Yo le voy a pedir a mi colega Mijal Sass si puede compartir pantalla. Así voy apoyándome en las diapositivas para comentarles un poco de qué se trata de esto e ir al punto. Nosotros somos un equipo de 8 personas. Como decía Florencia, pertenecemos a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, a la Escuela de Posgrado, donde allí llevamos adelante una maestría en Desarrollo Territorial que está montada teóricamente sobre la base del enfoque del desarrollo territorial. Y el método que vamos a utilizar tiene que ver con esto, ahora lo voy a comentar, voy a plantear en un par de filmidas la metodología, y después el tránsito va a ser sobre el enfoque conceptual para la acción, como así le llamamos, en el recorrido en el cual me van a acompañar colegas que ahora voy a ir presentando. La filmina anterior, por favor, Mijal, te pediría. Bueno, la siguiente. Pensé que había una adicional allí. Bueno, nosotros tenemos, como dijo Florencia, 4 jornadas sincrónicas, y en esas 4 jornadas sincrónicas, que van a durar minutos más, minutos menos, aproximadamente 2 horas, vamos a plantear un espacio que tiene que ver con el enfoque para la acción, el enfoque del desarrollo para la acción, y en particular para ir desembocando en la temática específica de los clústeres, de los agrupamientos, de los grupos asociativos, de los agrupamientos productivos, que para eso me va a acompañar un especialista en la temática de reconocimiento en Argentina y a nivel internacional, que es Carlos Ferraro, que es un funcionario de CEPAL en la temática, pero que también es profesor de nuestra maestría y de algunas maestrías similares. Y Mari Borghi, lo que queremos es aterrizar el enfoque conceptual para la acción y apoyarnos en un caso para ejemplificarlo. Mari Borghi
Ha liderado el ya consolidado clúster de la maquinaria agrícola, con sede en Las Parejas, en el sur de Santa Fe, y cada eje temático que planteemos, en el caso de hoy va a ser diagnóstico, mapa de actores, y vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la cooperación y la asociatividad y la caracterización de los clústeres. Ella lo va a referirse, digamos, se va a referenciar, nos vamos a apoyar a través de ellas en ese clúster. Decíamos, tenemos 3 caminos asincrónicos en ese recorrido que Florencia marcaba, que son los que median entre los distintos encuentros de clases, como el que tenemos hoy, llamémosle así, donde, producto de lo que se va a exponer en el día de hoy, en las 3 jornadas subsiguientes, ustedes, los participantes, van a tener un acompañamiento tutorizado por referentes de nuestro equipo para poder ir siendo acompañados en la tarea y apoyados en la plataforma Moodle, poder tener una referencia de material didáctico preparado a tal fin. Estos son distintos soportes teóricos, escritos, prácticos, articulados, videos, etcétera, etcétera. Y tenemos previsto el diseño en algún momento de la segunda quincena de este mes y en la primera del mes siguiente, realizar 2 encuentros taller, agregándole al conjunto de personas que están participando de esta actividad algunos referentes de los territorios de donde ustedes vienen. De eso ya vamos a hablar más adelante para no cargar la temática de la fecha. Y en ese recorrido, digamos, donde vamos a ir, como decía, planteando temáticas específicas de la metodología, vamos a llegar a diciembre con un documento borrador por cada grupo asociativo que va a ser, digamos, la visualización de ese plan estratégico que vamos a consolidar con tareas a redondear en el verano para presentarlo finalmente en el mes de febrero. Siguiente, por favor, Mijal. Entonces, en el recorrido de hoy, como advertía antes, rápidamente digo, yo me voy a referir a la aproximación al desarrollo territorial, al diagnóstico de los clústeres y al mapa de actores. Carlos Ferraro se va a ceñir, digamos, a las temáticas de asociatividad y cooperación en los grupos asociativos, la caracterización de los mismos. Mari Borghi, la colega Mari Borghi, como decía, al caso, y finalmente al cierre de la actividad, Noemí Saltarelli y Mijal Sass van a plantear el foro con las consignas para la actividad asincrónica del recorrido que mencionaba precedentemente. Dicho esto, siguiente filmina, por favor, me voy a sumergir un poquito, digamos, en el marco conceptual. Digo esto y quiero hacer primero una salvedad. Digamos, nosotros hemos estado viendo a los grupos asociativos que tienen distinto nivel de madurez y a los referentes de los grupos asociativos, y hay una simetría, digamos, en las formaciones. Por lo tanto, lo que primero vamos a hacer es acordar un marco terminológico, un marco conceptual común en el abordaje de las temáticas, porque esto es muy importante a los efectos de la comunicación y para que queden claros de qué hablamos cuando hablamos de. Entonces, en esta primera diapositiva, lo que yo quiero plantear, apoyado en un trabajo que hicieron Marco Dini y Francisco Alburquerque para CEPAL y luego para el programa Conectadel, cómo es la evolución del marco conceptual del enfoque del desarrollo territorial, donde los grupos asociativos y clúster tienen un lugar preeminente, digamos. Y esto es el análisis de los programas de fomento que a lo largo de 25 años se fueron haciendo y cómo fuimos aprendiendo para mejorar la articulación productiva que se expresa en un sistema productivo territorial. Hace 25 años atrás, digamos, el hijo pródigo de las iniciativas de fomento estaba en la dimensión económica productiva y era la empresa. No es que ha dejado de serla, pero era la empresa casi en soledad y sin diálogo con el territorio, podamos decir, como se ve, digamos, en el primer escaloncito o en la primera ola de esta evolución del marco conceptual. Se aprendió que la empresa en el territorio estaba
agrupada y tenía, o arracimada y tenía relación con otras empresas, en formatos de aglomerados, APL, clúster, cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, las ayudas de fomento, las herramientas de fomento fueron dirigidas a los sistemas de integración productiva. Hacia fines del siglo pasado, sobre todo en la última década, el estímulo de las ayudas de fomento tenía que ver con que en el territorio hubiera un pacto para dirigir o canalizar esos programas. Y ese pacto tenía que ser público-privado. Y ahí la literatura y lo que vimos en la práctica tenía que ver con cómo el sector público y el sector privado definían en un pacto la ayuda al desarrollo, donde las empresas, las cadenas, los clústeres tenían un lugar preponderante. Más acá en el tiempo, sobre todo en el siglo actual, y dicho, digamos, muy brutalmente expresado y sin poner mojones en el calendario exacto, entendimos que no solo el sector público y privado tienen que ver con el diseño de este tipo de herramientas, sino que el sector científico-tecnológico, el sector del conocimiento, las universidades, los institutos de I+D, por citar algunos, y la sociedad civil organizada deben articular una agenda para el desarrollo donde las empresas, en este caso en clave de clúster o en clave de aglomerados, tienen cosas para decir en materia de promover el desarrollo productivo, la empleabilidad en el territorio. Siguiente, Mijal, por favor. Entonces, esa expresión en el marco del enfoque cobra notoriedad cuando uno conjuga la dimensión económica productiva, pero también con la dimensión institucional, que es la dimensión de las normas en todos los niveles del Estado, con la dimensión sociocultural y humana, porque en definitiva nosotros trabajamos para el mejor bienestar de la gente en un determinado lugar, de donde cada uno de ustedes son, teniendo en cuenta además la dimensión ambiental, que cada vez es más preeminente en este tipo de agenda, en este tipo de proceso de planificación. Siguiente, Mijal. Entonces, los sistemas productivos territoriales son lugares donde las empresas no solo están asentadas en términos físicos, domiciliadas, ¿no? El territorio no solo es un soporte geográfico donde las empresas echan raíz, sino que es un soporte que sirve para la construcción de política, sirve para el pacto, sirve para el diálogo y sirve para que ese sistema productivo se exprese en la red de relaciones con otros actores que exceden a la empresa. La empresa no trabaja su competitividad intramuros, sino eleva la musculatura, llamémosle así, de su condición en función de la interacción con el INTA, con el INTI, con la universidad, con el municipio, con la gobernación, con el Estado Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. De eso hablamos siguiente cuando hablamos de un sistema productivo local o territorial, como nos gusta llamarle a nosotros. El sistema productivo territorial tiene, entre otros, este tipo de globitos que ayuda para ejemplificar. Digamos, hablamos de una gobernanza institucional compartida, digamos, ese pacto que yo mencionaba, que las empresas, las gremiales empresarias, los clústeres lo hacen en un marco de acuerdo con esos actores que yo mencionaba precedentemente. De vuelta, la universidad, el gobierno local, las instituciones de I+D. En esa clave va a haber, digamos, debería haber un marco de acuerdo para el acceso al financiamiento y la atracción de inversiones en consonancia con lo que ese grupo asociativo, ese clúster necesita. Lo mismo, los sistemas territoriales de investigación, desarrollo e innovación no deben investigar solo para mirarse el ombligo, para producir un paper, sino que deben hacerlo en ese marco del diálogo territorial en función de lo que el clúster necesite. En cuanto a la valoración del medio ambiente, de igual manera, ustedes saben que hoy hay exigencias cada vez más notorias en los procesos de internacionalización y no tanto de refrendar la condición ambiental en clave de cualquier producto o servicio que uno lleve adelante o impulse. De la misma manera, las infraestructuras y equipamientos básicos, ya sea duros o blandos, de igual forma la formación de los recursos humanos, o sea, hay instituciones que a veces generan certificados o títulos
o graduados como una máquina de hacer chorizo y que no tiene nada que ver con lo que sucede en el territorio. Por eso es importante el diálogo en ese pacto de la gobernanza institucional compartida. Lo mismo todos los que son los servicios de apoyo a la producción tienen que estar en consonancia con lo que sucede en el territorio, con ese latido, con esa voz, como decía Florencia, territorial. Siguiente, por favor. Voy a ir rápido para ir cerrando y darle lugar a mis compañeros. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es, en los territorios podemos ceñirlos a las estadísticas sectoriales, pero tienen sus limitaciones a los efectos de analizar datos. Entonces, entendemos que la lupa hay que ponerla en los sistemas productivos locales o territoriales, como son los clústeres o los grupos asociativos, porque allí podemos ver qué es lo que pasa en materia de una agenda de desarrollo territorial. Dicho esto, y pidiendo la siguiente filmina, para dejar de alguna manera muy rápida y vertiginosamente acordado el marco conceptual, pediría por favor que apaguen los micrófonos para que podamos escucharnos todos, o a partir de quienes estamos hablando. Dos pinceladas sobre elementos centrales que son importantes a los efectos de la definición de un clúster en un territorio, o de un agrupamiento en un territorio. Una de las cosas que vamos a pedir en el ejercicio es realizar un mapa de actores. Mari Borghi luego va a explicar cómo lo hicieron ellos en el caso, para que tengan el caso de referencia en el clúster de la maquinaria agrícola. Pero la idea o la advertencia que hacemos desde este marco conceptual para la acción que mencionaba precedentemente es que no nos quedemos solos en identificar actores institucionales, sino que, porque a veces perdemos el compromiso indicando el municipio, el INTA, el INTI, la universidad, sino que en iniciativas de este tipo es muy importante identificar aquel actor comprometido que anida adentro de esas instituciones mapeadas y que tienen como características capacidad empática, resiliencia, propensión al diálogo, compromiso para la acción, capacidad de negociación, empoderamiento, etcétera, etcétera. A esa persona le llamamos agente, y es muy importante que cuando identifiquemos o hagamos el mapa de actores, también identifiquemos el agente. Siguiente. A esos fines, una de las ayudas que les proponemos contar y que va a estar en la bibliografía que ustedes van a poder leer es una muy sencilla matriz que tiene por objeto, cuando hagan el mapa, identificar en la columna de la izquierda las instituciones, como decía precedentemente, en función de la realidad de cada territorio específico, según la proveniencia de cada uno de ustedes, y a la par, en la columna subsiguiente, identificar con nombre y apellido quién es ese agente que tiene esas capacidades como para poder trabajar una agenda virtuosa para el clúster que vamos a impulsar, o para el clúster que están impulsando en el caso de algunos que ya tienen algún nivel de madurez mínimo. Y en las columnas subsiguientes uno puede ponderar con algún nivel de valoración, bueno, muy bueno, regular, el nivel de influencia, la importancia que tiene para ese actor y sobre todo para ese agente llevar adelante este tipo de iniciativa. Siguiente, por favor, Mijal. Bueno, faltó una filmina que tenía que ver con el diagnóstico, pero la digo oralmente antes de pasarle a Carlos Ferraro su tema. Volvemos una filmina atrás y digo dos palabras del diagnóstico. El diagnóstico, ustedes van a tener el apoyo de los tutores y el apoyo de la literatura, pero digamos, una de las cosas que debemos hacer en este punto de partida inicial, además de mapear actores, además de mapear agentes, además de tener claro el marco conceptual, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de sistemas productivos territoriales, de qué hablamos cuando hablamos de clúster, de qué hablamos cuando hablamos de agrupamientos, es tener la caracterización del clúster según el territorio donde estamos parados. Y en función de esa caracterización hay que
conocer quiénes son cada uno de esos agrupamientos, qué nivel de ventas tiene, cómo comercializan sus productos, en fin, una serie de ítems que están estipulados en una matriz parecida a esa y que van a poder ver en la bibliografía del caso y que tanto Mijal como Noemí van a comentar al final de las 3 exposiciones precedentes. Le doy el pase a Carlos Ferraro entonces para que, siguiendo con la filmina subsiguiente, aborde sus temas que tienen que ver con asociación y cooperación y caracterización. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Sergio. Gracias a la CEPIME y a todo el equipo por habernos invitado, y gracias a todos los que están participando, que se inscribieron en este curso. Esperemos satisfacer las expectativas y las necesidades. Yo voy a hablar un poco sobre los grupos asociativos y los clústeres, alguna caracterización de lo que entendemos por grupos asociativos y clústeres. Y también quiero, antes que nada, decir que vamos a subir a la plataforma material audiovisual, videos, sobre todo hay un par de videos recientes donde van a encontrar, hay una presentación de 20 minutos que yo hice que está en la plataforma de la CEPIME, esa la vamos a disponibilizar en el Moodle del curso, y hay otra de Casauri, del BIT, que habla de también enseñanzas y algún abordaje también sobre clústeres, redes, programas asociativos en función de la experiencia que tiene Gabriel Casauri apoyando ese tipo de proyectos desde el BIT en distintos países de América Latina. Así que ese les va a quedar como material. Yo lo que quiero decir de entrada es que los clústeres y la asociatividad son parte, digamos, de las estrategias más innovadoras de las políticas de apoyo a pymes en los últimos 20 años, ¿no? Esto se remonta a las experiencias de los distritos industriales italianos, después los clústeres de Porter, y distintas otras iniciativas que tuvieron nombres como conglomerados, programa de integración productiva, aglomeraciones productivas, etc. Entonces, en ese marco, la siguiente, por favor, Mijal. En ese marco vamos a hablar de sistemas productivos, de grupos asociativos y clústeres, teniendo en cuenta que eso, de lo cual vamos a hablar, se da en un complejo y turbulento escenario competitivo, es decir, es en un escenario competitivo que nos asociamos y que vamos a trabajar en forma conjunta, con un escenario que viene cada vez más inestable, más variable y lleno de conflictos USA-China, conflictos comerciales, etcétera, lo cual genera nuevas condiciones para la competitividad de las empresas, ¿no? Que plantean nuevos interrogantes con lo que será la nueva normalidad, la salida del COVID, el mundo que vamos a enfrentar cada vez con mayor incerteza, con mayor complejidad, y en donde están presentes también los desafíos ambientales, la sostenibilidad y los compromisos que han hecho los países, en los cuales las empresas tienen que dar una respuesta práctica a la disminución de carbono, objetivos de desarrollo sostenible, etc. La siguiente, por favor. Voy a ir muy rápido porque esto es como el contexto, y esto ustedes sin duda lo saben, pero yo quiero enfatizarlo. No nos olvidemos que nuestras redes, nuestros clústeres, nuestros procesos asociativos van a tener que insertarse en escenarios cada vez más competitivos, donde hay una transformación constante, nuevas dinámicas
del comercio con nuevas formas de competencia y competitividad entre empresas y entre países, irrupción tecnológica con una fuerte digitalización, robotización, la industria 4.0 y también cambios muy importantes en la logística, en el transporte, en la producción. Los ciclos de vida de productos son cada vez más cortos, aparecen nuevos procesos, nuevos materiales, nuevas investigaciones que hacen que se avance en genética, en nuevas energías. En fin, desde el punto de vista del mercado de destino de las empresas aparecen nuevos grupos de consumidores, aparecen nichos de producción con algunas líneas más veganas, más orgánicas, celíacos, etc. Y como también tendencia fuerte, que se ve, yo creo que enfatizada también por el tema COVID, va a haber y hay un mayor respeto hacia el medio ambiente, hacia los condicionantes ecológicos, hacia la reducción de huella de carbono, los compromisos de la agenda de cambio climático, y todo eso va a modificar, y es todo un desafío y también oportunidad para las empresas que van a estar en estos grupos asociativos, en estos clústeres. La siguiente, por favor. Pero bueno, en ese contexto competitivo, las empresas no están solas, ¿no? Por un lado, las empresas tienen un entorno sectorial inmediato, que es hacia abajo sus proveedores de materia prima, etcétera, y hacia arriba son sus clientes, sus mercados, ¿no? Y hay feedback con estos dos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y también las empresas se mueven en un entorno territorial que tiene que ver con el sistema de apoyo, con las infraestructuras, con las instituciones, algo de eso ya dijo Sergio. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de cooperación, me parece que hay una que nos salteamos. A ver, ¿podemos ir para atrás? ¿Una más? Para atrás. ¿Para atrás? Bueno. No, está bien, me equivoqué yo. Aquí. Entonces, cuando hablamos de asociatividad, cuando hablamos de cooperación, tenemos que distinguir fundamentalmente dos tipos de cooperación. La cooperación horizontal, que es la cooperación que se da cuando hablamos de cooperación, siempre hablamos de cooperación entre empresas independientes, ¿verdad? No hablamos dentro de un grupo empresario de una misma razón social. Cooperación es entre empresas independientes que colaboran para obtener un resultado que individualmente no pueden conseguir y están en el mismo sector de actividad. Son empresas que muchas veces pueden competir, pero que pueden colaborar para, por ejemplo, hacer una compra conjunta o salir a vender en forma conjunta. Déjala ahí, por favor. El otro tipo de cooperación es la cooperación vertical, que es entre empresas adyacentes en la misma cadena, es decir, en la misma cadena productiva, en distintos eslabones, las empresas cooperan. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas formas de cooperación empresarial, hay tres características que son fundamentales para decir estamos en un ambiente de cooperación empresarial. La primera es que los miembros, las empresas, los productores de ese programa asociativo tienen que identificarse como grupo. Es decir, tienen que verse como parte de un armado grupal. Tiene que haber una conciencia colectiva de que son parte de un grupo. Es decir,
Esto permite desarrollar confianza, capital social, repeler de alguna forma conductas oportunistas, los que se llaman los free riders, etc. O sea, primera condición, somos parte de un grupo y nos sentimos identificados con el mismo. La segunda característica es que ese grupo tiene que tener una meta estratégica común, es decir, tiene que definir un objetivo de acción, un objetivo de trabajo que persigue y para el cual se organiza. Y una forma de organizarse puede ser este plan estratégico al cual nosotros estamos apuntando. Pero es esencial que haya una orientación hacia dónde vamos, qué meta perseguimos. Y el tercer punto tiene que ver con que tienen que establecer, formal o informalmente, un mecanismo de toma de decisiones, es decir, cómo decidimos, deliberamos, nos juntamos y levantamos la mano, le hacemos caso al líder, somos democráticos, en fin, tiene que haber un mecanismo de toma de decisión conversado, discutido y consensuado por los miembros de ese grupo estratégico, de ese programa asociativo, de ese clúster. Adelante, por favor. Bueno, con estos elementos nosotros podemos decir que los programas asociativos, los grupos asociativos, los clústeres, en general, son agrupamientos de empresas con alguna finalidad común, ¿verdad?, que tiene un mecanismo de decisión, que persiguen una meta. Bien, cuando nosotros vemos en la práctica, los abordajes son de tres tipos, y esto después está documentado, está en la guía que les dejamos. Siempre un programa asociativo hace acciones colectivas, es decir, acciones comunes, acciones conjuntas, ¿verdad? Bien, nosotros distinguimos tres tipos de abordaje. El primero son las redes, que son empresas que colaboran en forma voluntaria sin perder su autonomía, persiguen un objetivo común, obtienen un resultado que en forma aislada no podrían actuar y que es como la forma más simple, la más primaria, la más visible, ¿ah? Pero en teoría, conceptualmente, una red es esto. Es una definición consensuada, la publica la UNUDI, etc. Un clúster también son acciones colectivas, voluntarias obviamente, pero son empresas del mismo sector. En el caso anterior, podían no ser empresas del mismo sector, pueden no ser empresas del mismo territorio, mientras que en clúster sí son empresas del mismo sector, están en el mismo territorio, interactúan entre sí y además, y aquí las definiciones varían un poco, pero nosotros vamos por una definición que dice que además esas empresas, además de vincularse entre sí, se vinculan con instituciones de apoyo, es decir, con el sistema de apoyo, el INTI, el INTA, el centro tecnológico, y todo eso incide y debería mejorar su desempeño competitivo. Entonces, en el clúster, la relación no es solo entre empresas, sino también entre empresas especializadas sectorialmente en un territorio y con instituciones. En los sistemas productivos territoriales nosotros estamos en una cosa más amplia, más abierta, porque las acciones colectivas son entre las empresas, las instituciones, pero no solo alrededor del tema sectorial productivo, sino también que tiene que ver con el eje en el territorio. Es decir, la acción colectiva apunta a mejorar el desempeño territorial y a partir del desempeño territorial mejoramos el desempeño del clúster. No sé, si hay una mejora logística de infraestructura de un camino, eso mejora el territorio y al mismo tiempo mejora la logística de la salida de producción del clúster. Bien, vayamos a la siguiente. Estas distinciones a mí me sirven para hablar de que según por dónde vamos o según qué tipo de acción colectiva, porque en realidad la distinción anterior tiene que ver con el tipo de acción, ¿no? Vamos a seguir haciendo
siempre grupos asociativos y clústeres, pero las acciones pueden ser tipo redes, tipo clúster o tipo programa territorial, y eso nos va diciendo que la modalidad de coordinación, el liderazgo y la motivación que impulsa ese tipo de iniciativas es diferente. Por ejemplo, si ustedes ven la columna motivación para impulsar iniciativas en redes empresariales, es obtener un beneficio, un resultado apropiable, monetizable. Mientras que la motivación para impulsar un clúster, un sistema productivo territorial, es crear bienes colectivos que no son apropiables individualmente. Como el nombre lo indica, un bien colectivo es un bien público que no es de apropiación individual. Después, si tenemos tiempo, vamos más en detalle, pero yo sigo porque me quedan 5 minutos. Adelante la que sigue. Entonces, de esas 3 características, redes, clústeres, sistemas productivos, nosotros podemos ver que hay resultados que son altamente apropiables, como acabo de decir en redes, y otros que no son apropiables individualmente. Son externalidades, son bienes públicos, son bienes club, ¿no? En fin. Pero todas estas tienen un horizonte de planificación de mediano y largo plazo. Es decir, no se trata de alianzas o coaliciones transitorias, sino que estamos hablando de una planificación. Nos asociamos en un clúster para una acción de mediano y largo plazo. Adelante, la que sigue. Aquí hay una síntesis también de cómo las acciones y las empresas se van coordinando. Digamos que en la cooperación empresarial, por ejemplo, las acciones colectivas están orientadas directamente a mejorar la competitividad de las empresas. En las redes la acción colectiva está orientada también a una mayor cooperación para generar resultados de corto y mediano plazo. Pero vayamos a la siguiente. Cuando nosotros hablamos de los grupos asociativos y los clústeres, tenemos que identificar, o hay diferencias, por ejemplo, en el número de agentes que están presentes. Esto quiere decir los productores, las empresas, las instituciones de apoyo. Muchas veces vemos que hay muchas instituciones de apoyo, pero esto no es lo mismo hablar de alta densidad de empresas que hablar de cooperación y colaboración entre empresas. Una cosa es una fuerte densidad, tener muchas instituciones, y otra es que esas instituciones armen un entramado, un tejido de apoyo, un sistema de apoyo. Otro tema tiene que ver también con la vinculación con el territorio. Muchas veces estas cosas vienen de arriba hacia abajo y no están debidamente permeadas, asimiladas por el territorio. Entonces es importante la vinculación de los grupos asociativos con el territorio de pertenencia, del clúster con el territorio. Hay lugares en donde nosotros visitamos y nos damos cuenta que ese lugar es un lugar de producción de calzado, es un lugar de producción de maquinaria, porque el territorio respira y transmite esa atmósfera industrial. Otro tema importante tiene que ver con la presencia de la cadena productiva en un clúster, sobre todo en el territorio. Si yo estoy en un clúster, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con el clúster de productor de papa en la zona de Balcarce, que va desde la producción de papa a la exportación de papas procesadas para la comida rápida, para los McDonald's, etc. Y lo interesante de esa cadena productiva es que desde la materia prima a la planta transformadora internacional de McCain y otras,
toda la cadena está presente en el territorio, con el INTA, con productores de maquinaria, etc. Entonces, ahí es importante eso de la cadena productiva, lo vamos a ver más adelante también, que es una cadena productiva. Y el último punto, y acá cierro, otro tema importante, tiene que ver con analizar o mirar las características de las empresas y productores que están presentes en el territorio, cuán homogéneos o cuán heterogéneos son. Si tenemos empresas de distinto tamaño, nivel de formalidad o informalidad, si son dinámicas, si las dinámicas dialogan con las que no son tan dinámicas, qué nivel tecnológico, qué cultura empresarial, porque todos estos elementos pueden ser facilitadores, pueden ser complementariedades y en algunos casos también pueden generar algunas divergencias que nos van a minar la confianza o van a hacer que tengamos que trabajar un poco más duro para avanzar. Creo que esta es la última de las mías. Sí, así que gracias. Bueno, me toca a mí, que soy la que voy a dar buenas tardes a todos y gracias por la invitación de la UTN para dar el caso práctico del clúster de máquinas agrícolas y agropartes. Adelante, Mijal. Bueno, yo voy a comenzar, digamos, como si empezáramos en el diagnóstico que hicimos en su momento para institucionalizar el clúster y la ubicación geográfica de las empresas argentinas del sector de máquinas agrícolas en el año 2006, que empezó mucho antes y que voy a explicar después sobre la historia de por qué hubo un aglomerado, porque nosotros le llamábamos aglomerados antes de institucionalizar y armar el clúster, un aglomerado que sería todas las empresas, que ahora después se las voy a pasar, que son empresas que fabrican máquinas agrícolas, pero están los que fabrican agropartes, los servicios, las escuelas que están establecidas y enseñan sobre eso, o sea, todos los servicios que acompañan a la máquina agrícola para el final. En aquel entonces, en el 2006, existían 655 empresas y ustedes tienen ahí la distribución. Seguimos adelante. Mijal. Bueno, en ese sentido, el sector mayor del aglomerado, que nosotros le llamábamos aglomerado porque era una unión de empresas que hacían lo mismo, como les expliqué, el 66% estaba en el nodo o el anillo periférico, a 100 kilómetros de donde está ubicado Marcos Juárez, Las Rosas, Las Parejas y Antro, que es el nodo central, de las cuales contaban en aquel entonces 165 empresas. O sea, el 25% del sector que había en el 2006, y actualmente en el 2019, el IERAL, a pedido de la Cámara, ya hizo otro relevamiento, y ya son 1.200 y pico de empresas actualmente, que casi se duplicó la cantidad de empresas, existían 165 en el nodo central, que es el departamento Belgrano de Santa Fe y el departamento de Marcos Juárez de Córdoba. Adelante, Mijal. Ese aglomerado, cuando nosotros empezamos a hacer el diagnóstico, en qué estado actual estábamos o cómo empezamos, considerábamos que estábamos formados por 430 empresas, donde yo se lo mostré en esa circunferencia mayor. De toda la producción solo se exportaba en aquel entonces el 3%, no poseía empresas siderúrgicas y todavía no la posee, de chapas y láminas, tampoco de insumos intermedios, o sea, que haga bulones o ligeros, etcétera, etcétera. O sea, contaba con agropartes, con fabricantes de máquinas agrícolas y componentes. Adelante. Sí producían modelos, como decía al final. Este es un diagnóstico de cuánto en aquel entonces, cuando empezamos a hacer el diagnóstico para institucionalizar este aglomerado, cómo estaba compuesta por localidades, en aquel relevamiento que hicimos, de Las Parejas, Armstrong, Las Rosas, Tortuga, Marcos Juárez y Montes de Oca. O sea, 165 empresas con 4.000 personas empleadas y estaban divididas hacia la izquierda cuáles eran de máquinas agrícolas,
cuáles eran de transporte, de fundición, de agroparte y de servicios. Y que fabricaban matrices modelo, hacían fundiciones hacia el sector o hacia el aglomerado. Había gente que fabricaba piezas de caucho, o que fabrican piezas de caucho y plástico para la máquina agrícola, y partes y conjuntos y subconjuntos. Pero que no lo hacen, y todavía no lo hacen, son láminas, o sea, todo lo que hace, digamos, el hierro. Eso no lo teníamos, y estaba ese aglomerado en la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Adelante, Mijail. Bueno, ¿esto a qué se debe, este aglomerado o esta unión de empresas que se generó, como dijo Carlos? Porque Carlos lo dijo muy bien en decir de que a veces se arman los aglomerados por la idiosincrasia de las personas y digamos, la sensibilización de empresa en empresa. Y también por muchas cosas que van pasando en esos territorios, como por ejemplo, en nuestro caso, fue la creación de la Dirección de Asesoramiento y Servicio Tecnológico del Ministerio de la Producción de Santa Fe, que se instaló en Las Parejas, y que tenía a cargo la asistencia y la capacitación de las empresas pymes de toda la región, porque consideraban que había un aglomerado y una cantidad de empresas bastante consideradas para que puedan ser ayudadas por el gobierno santafesino. También con el Centro Industrial de Las Parejas generamos un programa de cursos anuales de capacitación, donde asistíamos y capacitábamos en la región, que conformaba el núcleo pequeño de 165 empresas, donde participaban y empezamos a capacitar en temas que eran inherentes al sector y al aglomerado. También en el año 94 comenzamos con la constitución de lo que después terminó siendo SIDETER, pero que ya había idea de generar una institución que los empresarios querían, porque iban viendo los resultados que iban teniendo a través de los cursos y la creación de la DAT, que iban avanzando tecnológicamente dentro del clúster y que necesitaban una institución que los aglomerara. También en el 96 apareció un grupo exportador que se llamó Consur, que estaba formado por 6 empresas o 5, ya después se los voy a pasar, que con el 3% de exportación se comenzó a ir hacia los países vecinos y a aprender a exportar, Siempre dice un empresario muy relevante de nuestra región, que dice, aprendimos de los errores. O sea, nos hemos equivocado durante todo ese tiempo porque fuimos a Brasil y le queríamos vender las máquinas que no querían que ellos le vendieran, es decir, cosas que fuimos aprendiendo en estar en los países y desde el 96 al 2000 hubo también una puesta en marcha de un proyecto con España, que no tiene nada que ver la máquina agrícola española con la nuestra en cuanto al tamaño, en cuanto a todas las características, pero sí vinieron profesionales y profesores de la Universidad de Madrid, y vino el gerente de John Deere de Madrid, donde nos enseñó muchas cosas importantes, como por ejemplo la seguridad en máquinas, hacer los manuales del operador, organizar toda la parte de planificación, etcétera, etcétera. Dio un clic en los empresarios cuando le daban charlas y hacíamos los diagnósticos en las empresas, y hubo un cambio mental. Adelante. Esto es para que ustedes vean cómo empezó esto desde el año 84, por qué ese aglomerado fue creciendo y por qué se fueron contagiando y sensibilizando los empresarios a seguir capacitando, a seguir investigando, a seguir desarrollando e innovando. Estos son, el ejemplo de la izquierda es el proyecto con España, el medio era la institución cuando se juntaban toda la región para discutir qué hacían, arriba están los programas, hacíamos programas anuales, abajo está la inauguración de esta institución que yo dije que fue el inicio, de las cuales yo era gerenta de esa institución y continué con lo que vamos a armar, que lo vamos a explicar, que es SIDETER. Adelante. Este es el consorcio Consur Santa Fe, que es el primero formado por estas empresas, que existen 4 de las 5,
y que las cuatro, tanto ERCA, Crucianelli, Ombú y Dascaño, son los más exportadores, especialmente Crucianelli, Ombú y ERCAS, son las que más exportan hasta hace poco, son una de las que más exportaban, y además no solamente sirvió para eso, sino para fortalecer y acompañó a este clúster y a esta idea de formar el centro tecnológico. Adelante. Mijal. Adelante. Adelante. Siguiendo con la historia, en el 2000 se creó la Fundación Sideter, no anda para atrás, la Fundación Sideter, la personería, donde los empresarios se pusieron de acuerdo diciendo queremos una institución. En el 2000 en adelante, como veníamos con la DAT, hicimos un acuerdo entre Fundación Sideter y el gobierno provincial. En el 2000 también se creó la unidad de vinculación tecnológica, que es Sideter, una unidad de vinculación tecnológica, y después voy a explicar. Y en el 2006 se institucionalizó este aglomerado con una asociación ad hoc con escritura pública, que esto va a ser más en las próximas clases vamos a dar. Y en el 2007, nosotros estábamos en una institución que nos había dado el centro industrial, pero que nos hicimos nuestro edificio propio y se creó el Centro Tecnológico Sideter con servicios tecnológicos. Entonces, seguimos adelante, Mijal, hasta el 2006, que fue cuando se institucionalizó, hubo el crecimiento de empresas asistidas, que fue el 49,9% de empresas del sector de máquina agrícola, que Sideter o la DAT en un principio fue asistiendo con un radio de acción que se ve a la izquierda, parte de Santa Fe y parte de Córdoba. Esas fueron todas las empresas que asistimos hasta el 2006, desde que comenzamos esta actividad que fue en el 84 en la región nuestra, pero posteriormente se fue extendiendo hacia Córdoba. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, esto tuvo que ver no solamente el aglomerado, sino que hubo acciones para que todo esto se sensibilizara, para que los empresarios lograran crear y querer una institución de este estilo, que es Unidad de Vinculación Tecnológico. Hubo acciones asociativas dentro del aglomerado, que hasta ahora era el aglomerado. Hubo una cosechadora que se fabricó, que no tuvo buena terminación. Hubo una cooperativa de provisión de compras en comunes que terminó en una empresa. Hubo un consorcio que fabricó una sembradora entre tres empresas. Otro consorcio de exportación Maquinagro y el Consur. Adelante, Mijal. Este es Proazo, que estaba formado por 14 empresas de la ciudad de Armstrong, y fabricaron esta cosechadora con esta característica. Esto va a quedar colgado, por de pronto lo van a poder ver. Es un proyecto asociativo. Seguimos, Mijal. Este es un proyecto asociativo en el cual 3 empresas, Apache, Crucianelli y BHB de Córdoba, fabricaron una sembradora en común, especialmente para el mercado venezolano, pero posteriormente, cuando comenzamos, que ya va a ver en las próximas clases voy a dar, es cuando se empezó a exportar del 3% que se llegó al 30%, ya sea por causa de que han hecho una acción, pero también tenía que ver con el estado de la situación del país, lo usaron para otros mercados. Adelante. Bueno, este es Maquinagro, que es otro proyecto asociativo donde se hizo 2 grupos exportadores, ayudados por el Ministerio de Producción, Santa Fe, CFI, CEPIME, y que también trataba de lograr la internacionalización, que se hizo asociativamente dentro del aglomerado. Adelante. Entonces, ¿qué resultado tuvimos de todas estas acciones desde que comenzó, que yo empecé a explicar hasta ahora? Hasta el 2006. 327 empresas asistidas y capacitadas, 12.789 personas capacitadas, 327 asistidas, haciéndole diagnósticos, llevándole proyectos, formulando, gestionando, ejecutando. 54 empresas que quisieron internacionalizarse, 6 proyectos asociativos, que serían los que yo les presenté,
Y con todo este accionar hubo un crecimiento de la competitividad de la empresa muy notable, que bueno, por el tiempo no se los puedo dar, pero después el que lo pida lo puedo hacer. ¿Cómo fue el cambio? Tenemos el antes y el después de las empresas adentro. Y hoy hubo una apertura mental y cultural del pensamiento empresario, porque generó esa institución que es Sideter privada, es una institución privada, con relaciones públicas, pero puso el dinero los empresarios, vieron la necesidad de tener. Bueno, y también hubo gerenciamiento por 17 millones de dólares en programas y proyectos. Adelante. Que ya me queda poco tiempo. Adelante, Mijal. Bueno, ¿qué función cumple Sideter o el Centro Tecnológico o la Fundación Sideter dentro de este aglomerado y que ahora es un clúster? El Sideter es porque nosotros estamos en el interior del país, no estamos en una urbe donde hay universidades, donde hay institutos como el INTA, si no nos relacionamos, por eso somos VT. O sea, en este triángulo de sábado para el desarrollo, esta Fundación Sideter la pensó muy bien los empresariados en reuniones, junto con nosotros, en la cual le dijimos, bueno, nosotros somos los que vamos a vincular con el gobierno pidiéndole los subsidios o los programas que hay, con el sistema científico-tecnológico cuando ustedes necesiten desarrollar, y las empresas. Quiere decir que Sideter lo que hace es buscar qué cosas se necesita para ir avanzando, a pedido de los empresarios, con reuniones y con todo, y poder acercar las tres patas de este triángulo y traerle lo que sea necesario desarrollar. Adelante. 2 minutos quedan. Sí, ya está. Entonces, ¿qué oportunidad y limitación tenía el aglomerado? Bueno, tiene una oportunidad de interés internacional de paquete tecnológico, que crearon un centro tecnológico, fortalecieron la asociación de redes, y las limitaciones es que tenía poca articulación público-privado, escasa disponibilidad de mano de obra especializada, etc. Mijal, ¿podés pasar? Mijal. Bueno, estos son los objetivos que nos marcamos, que es fortalecer las capacidades internacionalmente competitivas de la empresa, porque queríamos llegar a exportar mediante innovación, desarrollo e investigación. Adelante. Para ello apareció un programa en el Fontaro, en la agencia, en aquel entonces, en la cual se armó el programa PITEC, que se institucionalizó el clúster, y esta es la secuencia de las cuales tuvimos visita de los funcionarios, y así llegamos a un lanzamiento de una asociación ad hoc, que lo tienen a la derecha, con firmas de los actores que participan del clúster. Adelante, Mijal. Y estos son los actores, el mapa de actores. El mapa de actores que firmaron ese acuerdo en un principio, y que ahora tenemos 50 acuerdos y trabajamos con 50 instituciones del sistema científico-tecnológico, pero este es el proyecto inicial del clúster, en donde identificamos, por supuesto, como dijo Carlos en su momento, los actores, en principio los más destacados fueron INTA, INTI, las instituciones que más eran allegadas a nosotros, y que había una responsabilidad, o también lo dijo Sergio, que había una responsabilidad de contestar y de darle confianza al empresario para hacer el accionar, trabajando con nosotros. Adelante. Esto es la estructura del clúster después que se armó, que lo vamos a dar en la próxima clase, pero cómo estaba formado con los gobiernos en ese momento de Córdoba y Santa Fe, y los municipales y los centros industriales. Adelante, que es la última, creo. Cuando empezamos en esas reuniones que ustedes vieron en la secuencia, las reuniones con los empresarios y técnicos para armar el diagnóstico, para después llegar al plan, que después lo vamos a dar, nos preguntábamos a dónde queríamos llegar, y en pocas palabras, a 3 partes. Alcanzar la exportación al 20%, que no exportábamos nada, lograr disminuir los costos para poder exportar, y contar con un centro tecnológico regional, que está actuando como unidad I+D+I del conglomerado. Estas son las metas a partir del cual nosotros empezamos a trabajar para hacer el plan estratégico del clúster.
Y con esto creo que acá termino, porque, digamos, el diagnóstico fue las empresas que la componían en su momento, por qué logramos llegar a hacer los grupos asociativos, quiénes éramos, cómo estábamos, y a partir de ahí, después ya empezamos a hacer el plan estratégico del clúster, con esas metas. Bueno, muchas gracias, y ahora le voy a dar la palabra a Mijal Llanoe, que le va a explicar toda la parte de tutorial. Muchas gracias a todos. Gracias, Mari. Vamos a un segundo a abrir las pantallas para vernos la cara, si les parece. Descomprimimos un medio segundo, así nos conocen un poquito más. ¿Les parece? Acá estamos, mi nombre es Mijal, como les decía, ya me escucharon, Mijal, ahí de fondo, con el pasado. La presentación, está Noemí, que es mi compañera también de equipo. Así, y de paso, ya que estamos, ya tuvieron el placer de verlo a Sergio Pérez Rossi, de escucharlo también y verlo a Carlos Ferraro. Del otro lado también está Marcelo Hortensi, está Analia Álvarez, está Ramiro Castro también, que somos los que componemos el equipo. Y ahora, la idea era hacer simplemente un corte para que nos vieran la cara. Ahora que terminamos la parte de la presentación teórico-conceptual y de experiencias, que es con la que terminó Mari recién, vamos a pasar a hablar un poquito de la parte asincrónica o virtual. Si les parece bien. ¿Estamos de acuerdo, Noé? ¿Empezamos? Sí, adelante, que adelante. Que ya nos vimos un poco la cara y nos pudimos saludar. Acá estamos. Bien. A ver si me hace caso. Pasa como en todas las mejores familias pasa esto. Bien. Bueno, vamos a pasar a contarles un poquito de lo que en su momento ya les introdujo Florencia y que Sergio también les habló al principio, que tiene que ver con esta doble modalidad que tiene el curso actualmente. Más allá de, digamos, de la situación de pandemia, es un curso que estamos haciendo con clase asincrónica, y con espacios de trabajo asincrónicos. Estos espacios van a estar mediados por la plataforma virtual que tienen descrita en la presentación. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que buscamos con este trabajo asincrónico? Por un lado, lo que buscamos es continuar la vinculación, la comunicación y el trabajo a distancia, porque como bien ya se les introdujo al principio, la idea es hacer este trayecto de estos 4 encuentros más los 2 talleres, donde vamos a seguir intercambiando experiencias y marcos teóricos, pero también aprendiendo en conjunto y con ustedes, a partir también de la presentación en los talleres, como les contaba Sergio, de algunas experiencias regionales, locales o internacionales, y de esta forma cumplir con todo este trabajo asincrónico, pero en el trabajo asincrónico lo que vamos a hacer es justamente trabajar dentro de la plataforma, también con encuentros prepautados y espacios libres de trabajo, que ahora se los vamos a contar, con algunos tiempos también, donde lo que buscamos es, como les decía, vincularnos, comunicarnos y hacer este trabajo a distancia. Por otro lado, desde el equipo que les presenté, hacer el apoyo, la asistencia y el seguimiento de las distintas partes del trabajo y hasta el arribo al avance final de la producción de estos planes estratégicos que les estamos planteando, y de esta forma cumplimentar en estos encuentros sincrónicos y el espacio de trabajo asincrónico de acá a diciembre, con un corte por las fiestas seguramente, y a febrero, el cometido y el objetivo que tiene este curso, que tiene que ver con que ustedes puedan presentar estos planes estratégicos en una fecha que vamos a pautar seguramente para febrero. En este sentido, y como les decía, vamos a trabajar en el marco de lo que es la plataforma virtual y tenemos distintos recursos disponibles. Dentro de la plataforma virtual, ustedes, como les contó Florencia, van a recibir un mail con el código, el usuario y la contraseña. Como les digo, el usuario tiene que ver con su quill, y una contraseña que es para cada uno de ustedes.
Y dentro de la página, cuando puedan bucear, es una página muy amable y amigable, van a encontrar que van a tener distintos tipos de recursos. Uno tiene que ver con los recursos de clase, bibliografía, recursos audiovisuales, los casos y las experiencias que estamos trabajando en tanto en los espacios sincrónicos como los que vamos a trabajar en los asincrónicos. Por otro lado, van a tener disponible un modelo de plan estratégico, que ahora después le vas a contar mejor, donde vamos a avanzar y vamos a ir cumplimentando para poder llegar a diciembre con una presentación parcial y a febrero con una presentación más avanzada para finalizar el curso. Y por otro lado, vamos a encontrarnos con que tiene como dos espacios mucho más asentados. Uno el que tiene que ver con las novedades y otro que tiene que ver con los foros. Ambos corresponden a espacios de comunicación y de trabajo en el marco del curso. El espacio de novedades va a ser el espacio donde nosotros como equipo vamos a comunicarnos con ustedes y les vamos a ir pasando justamente las novedades, los cambios y todas las cuestiones asociadas al curso. Y los espacios de foro donde vamos a trabajar más fuertemente el tema de la comunicación entre nosotros como grupo general y en particular con cada uno de ustedes, y donde vamos además a disponer y trabajar fuertemente las propuestas de trabajo para llegar a cumplimentar este modelo de plan estratégico que les estamos planteando como producción de parte de ustedes. Entonces, ¿cuál es la estructura y la metodología de trabajo que vamos a asentar? ¿No me querés contar un poquito? Bueno, sin problema. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de plataforma virtual. Nosotros son 50 grupos asociativos con distintas características y hemos agrupado, hemos hecho 4 grupos de trabajo para un mejor funcionamiento, digamos, del trabajo de tutoreo y seguimiento, en el cual todas las o sea, en cada encuentro teórico vamos a plantear una tarea o una consigna a cumplir. Los grupos participantes los hemos dividido sectorialmente. Entonces, como al principio se comentó, tenemos 4 grupos. Un grupo que tiene que ver con el sector de software y diseño, otro grupo con el sector metalmecánico, otro grupo con el sector alimenticio, bebidas y alimentos, y otro sector que tiene petróleo, plástico y transformación, donde se encuentran otros sectores. Estamos trabajando con 12, 13, 15 grupos por foro, que la idea es que cada uno individualmente pueda seguir avanzando en el transcurso de todo este proceso de capacitación, puedan llegar, como decía Mijal, a tener un plan estratégico desarrollado con avances al mes de diciembre y con un plan estratégico terminado, digamos, más elaborado, al mes de febrero. El proceso de trabajo que vamos a tener no es de entregables, tipo como si estuviéramos dando un examen. La idea es que nosotros vamos a dar consignas para que ustedes vayan avanzando. Esto es un trabajo continuo, puedan ir avanzando, puedan ir preguntando, nosotros podamos seguir acompañándolos y que todo ese proceso se vaya enriqueciendo durante todo el transcurso. Lo que planteamos son algunas consignas con algunas fechas de entrega para que nosotros tengamos tiempo de poder hacer una devolución y que ustedes puedan seguir enriqueciendo el trabajo hasta llegar a ese plan estratégico. Aprovecho esto porque hay una consulta desde Mar del Plata, de un grupo asociativo, que me planteaba, nosotros ya tenemos el plan estratégico hecho. Si lo tienen hecho, y está recientemente hecho, fantástico. La idea sería poder enriquecerlo por ahí con todo el trabajo conceptual que se va haciendo durante este curso, y ese plan estratégico pueda estar enriquecido, o aquellos que ya lo han hecho y que pueden aprovechar a esta actualización de ese plan estratégico. Ese sería ese proceso de trabajo con estas entregas a partir de las consignas que nosotros, clase a clase, le vamos a estar
planteando, que también van a estar en el foro y se las vamos a decir dentro de la clase virtual, digamos, en este espacio de Zoom que tenemos casi presencial a esta altura de la pandemia, digamos. Después tenemos el área de consultas, donde, bueno, a partir de ahí nosotros vamos a ir contestando y vamos a ir acompañándolos y ayudándolos, que tiene que ver con el acompañamiento y el seguimiento. Y después, bueno, como les decía, esta presentación de este plan estratégico en un primer avance en diciembre, en la última clase, y después la posibilidad de seguir acompañándolos a que lo puedan tener definido al mes de febrero. No sé, Bien, bueno. Gracias, Noé. No. Si les parece entonces, si surgen dudas, consultas, por favor, no duden en escribirnos. Ahora vamos a seguramente dar también un espacio para otorgar la palabra, pero no duden en consultarnos absolutamente todo. En ese sentido, y como venía diciendo Noé, es muy importante el tema de la participación en este espacio asincrónico o remoto, a distancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar, y lo van a encontrar dispuesto también en la plataforma, en dos tipos de foros. Uno, un foro general, donde vamos a justamente a comunicarnos entre todos para poder establecer las pautas con las que vamos a ir trabajando, hacer algunas consultas puntuales y poder ir avanzando justamente en lo que proponemos como trabajo individual y colectivo, ¿no? Según sean las consignas o las motivaciones que nosotros vayamos disponiendo en el foro general. Por otro lado, vamos a tener los foros grupales. Como decía Noemí, van a estar divididos en 4 grupos. Cada grupo, como también les planteaba Noé, van a estar tutoreados por al menos un tutor y su par. Y un par, lo que nosotros denominamos de la academia un par pedagógico. Van a tener un seguimiento y una asistencia continua y permanente por parte del equipo. Por eso es muy importante, digamos, la asistencia y el trabajo continuo a partir de las consignas, las tareas entre comillas, como decía Noemí, no tipo escuela, sino justamente para ir avanzando en el marco de este diseño del plan estratégico, y el trabajo, digamos, continuo con los tutores para ir ajustando. En el caso, como planteaba recién, si ya tienen un plan estratégico, justamente lo que sirve es para ajustar, generar o incluir alguna cuestión nueva que si es que del curso justamente sobresale o... Ha habido un cambio de contexto un poco abrupto, ¿no? Que es la pandemia. Y en general también es una oportunidad para repensarnos y revisar la situación a partir de una estantería que quedó patas para arriba en el mundo. Entonces, me parece interesante saber que hay algunos grupos que tienen el plan estratégico, merituar, digamos, la antigüedad que los mismos tienen y que lo tomemos, por un lado, como un momento o un espacio para revisarlos, pero también para hacer transferencias en el seno del grupo. Finalmente, sobre el diagnóstico, a ver, ahí hay un listado, no me voy a detener mucho en esto, ahí hay un listado de puntos a cumplimentar que son sugeridos. Como decía Noemí también, estos no son clases de escuela ni de una universidad, sino que nosotros queremos ayudarles a recorrer un camino para construir un plan estratégico. Y hay una serie de ítems ahí que lo van a poder ponderar y mirar en la literatura, de los cuales se pueden ceñir para ir completando ese cuadro, ese documento diagnóstico que va a servir luego para en la clase próxima poder trabajar sobre una matriz FODA. Hay algunos que ya están acostumbrados a hacerlo y otros que no, porque ya los hemos también ponderado eso, y sobre todo poder acercarnos a debilidades o a cuellos de botellas y a problemas para resolver, y merituar objetivos a alcanzar a partir de los escenarios futuros, que va a ser un poco lo que va a venir en la próxima clase. Y la advertencia que la graficó claramente Mari cuando ella habló del mapa de actores, una de las cuestiones que nosotros recomendamos fuertemente es que cuando uno lista ese mapa de actores, pensemos siempre en el agente estratégico a encontrar tras la institución actora que está, digamos, en el cartel frío de la denominación de una institución. Adentro de una institución hay una fauna diversa
de personas, como sabemos, la hay entre nuestro grupo, la hay en la universidad, la hay en todos los espacios, pero la invitación es a identificar a aquellos que pueden ser buenos interlocutores, contrapartes para que en el recorrido que queremos llevar adelante con el proceso de planificación tengamos las herramientas en ese diálogo común como para poder llegar más rápidamente al objetivo que queremos señalar. Era esto lo que quería decir. Mijal, te devuelvo o Noemí, les devuelvo Ahí está el listado de los puntos, pero no vamos a entrar en eso. Prefiero que, en todo caso, si hay preguntas, vayan haciendo preguntas los participantes. Yo quiero hacer una aclaración, que no sé si ahí entre todas las filminas se nos pasó. Digamos, nosotros consensuamos con el equipo de la CEPIME un modelo para el desarrollo del plan estratégico. Entonces la idea es completar ese formulario, que es bastante amigable, para ir paso por paso hasta llegar al producto final. Entonces la idea es que ese modelo, ustedes lo tienen en la plataforma, lo puedan mirar, y nosotros en las consignas que vamos dando clase a clase, tienen que ver con ir completando ese modelo de plan estratégico. Estaba en uno de los ítems de las filminas, pero bueno, cuentan con ese material, como así con toda una estructura teórica de cómo ir completando, digamos, cada uno de los puntos de ese formulario. Nada más.